Introducción a las bases de datos. Vamos a comenzar definiendo qué es una base de datos. Es una colección de datos relacionados entre ellos, almacenados de forma estructurada. Si buscamos más definiciones, vamos a encontrar que todas son simples y generales. Por ejemplo, la definición de base de datos según Oracle es que es una colección organizada de información estructurada o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Podemos decir que si tienes bytes almacenados que para ti son información y están almacenados en una computadora, pues bueno, lo que tienes es una base de datos. La importancia de las bases de datos. Ahora que prácticamente todo está digitalizado, la importancia de las bases de datos es muy evidente. Se han vuelto una parte habitual de algunas actividades sustanciales, como pueden ser actividades comerciales. Si alguien adquiere un vehículo, pues bueno, en la agencia tienen una base de datos donde se va a tener que actualizar que un vehículo ha sido vendido, puede dar de baja del inventario tal vehículo con tal modelo, con tal número de serie, con tal valor. Y se da de alta un registro de venta donde se indica que ese vehículo fue vendido a tal cliente por tal cantidad con tal método de pago. Las actividades bancarias también se manejan en bases de datos. Si la cotización del dólar al día de hoy, en cuánto se encuentra, pues bueno, ese es un registro en una base de cuánto vale el dólar al día de hoy, si los metales bajaron de precio, si las tasas de interés subieron, si un cliente adquiere un crédito, si un cliente tiene tal cantidad de dinero, pues bueno, todo eso va a estar reflejado en una base de datos. Las propias actividades académicas, las universidades, al inscribir a algún alumno como estudiante, pues dan de alta un registro de ese alumno, se le da una matrícula asociada a su nombre. Si el alumno está inscrito en tal curso, pues bueno, hay un registro que dice que el alumno está en tal curso, su historial, su avance de crédito, sus calificaciones, bueno, todo eso estaría registrado en una base de datos. Ahora que nos dan reportes de movilidad de las personas, pues bueno, esas son bases de datos que se están alimentando de lo que los dispositivos móviles les están dando. Los propios actos jurídicos, si una persona se casa, si una persona crea un testamento, si una persona nace, o sea, si para que una persona exista para el Estado, tiene que haber un registro de esta persona en las bases de datos del gobierno. El acta de nacimiento lo que es eso, un comprobante de que una persona está en las bases de datos del gobierno. Antes de los DBMS, voy a hacer aquí una pausa. DBMS es el acrónimo para los manejadores de bases de datos, está en inglés, Database Management System, y seguramente así lo van a encontrar en la literatura como DBMS. Antes de los DBMS, las aplicaciones utilizaban archivos para almacenar la información, pero estos tienen varios inconvenientes. Una desventaja de los usos de archivos es el aislamiento de datos. Es difícil aislar los datos en los archivos. En vez de tener todo en un solo lugar, más bien las bases de datos de archivos tienden a dispersar la información en un montón de archivos. Esto genera problemas para buscar datos. Por ejemplo, si nosotros estamos rastreando una operación bancaria que ocurrió el 16 de febrero por $1,000 y esta es la base de datos, pues bueno, habría que buscar archivo por archivo dónde se encuentra. A su vez, trae problemas de integridad, de que la información que ahí esté sea correcta. O sea, si hubo un error, digamos, en una línea de captura de esa transacción del 16 de febrero, ya podría ser que esa información se perdió. Y las aplicaciones que están generando esa información deben tener la lógica, deben tener el código que prevenga todo eso. Eso es algo que los archivos por sí solos no te dan. Toda la responsabilidad empieza a recaer en la aplicación. Otra desventaja del uso de archivos es que no dan facilidades de acceso concurrente. Si hay 3 procesos o 3 personas tratando de alterar información que esté en un solo archivo, al final la que va a quedar es los avances del que guarde primero. Esto no lo previenen los archivos. Ahí tendría que ser la aplicación la que tenga que hacer esa gestión.
Tampoco dan mecanismos de seguridad. Si pensamos que es información bancaria y aquí la persona 1 debe de ser capaz de ver solamente la información de los clientes que existan, y esta persona 3 sí puede ver toda su información, todo su expediente, sus saldos, pues bueno, los archivos por sí solos no permiten dar algún tipo de seguridad, de frenarle cierta visión a la persona 1 y abrirle todo a la persona 3. O sea, si la persona 1 y la persona 3 tienen derechos de lectura sobre los archivos, pues bueno, la persona 1 puede agarrar y sacar toda la información y brincarse a la aplicación. Otro problema es la dependencia de datos. Entendemos por dependencia de datos de que los archivos van a estar muy casados con la aplicación que los genera. No va a ser tan fácil separar los datos de la aplicación, porque la aplicación al estar tan envuelta en cómo se está generando el archivo, si al momento de que se actualice esa aplicación pudiera ser que la información de los archivos ya no se esté generando igual. Esto, por ejemplo, ya nos trae problemas de formatos distintos. Si se cambia de lenguaje y un lenguaje está guardando los archivos de cierta forma y el otro lenguaje los estructura de otra forma, pues bueno, la información ya no va a ser igual. Bueno, ante estos inconvenientes surgen los sistemas de administración de bases de datos. Un DBMS es un conjunto de programas utilizados para definir, administrar y procesar una base de datos y sus aplicaciones. Esta capa de software va a tratar de resolver varios de los inconvenientes que estábamos viendo. Va a ser integración de toda la información, se va a convertir en un elemento que va a centralizar toda la información, la va a integrar y permitiría su posible expansión. Va a proveer mecanismos de integridad y seguridad. Ahora sí, el propio manejador, sin tener que ver con la aplicación, va a proveer mecanismos para que no haya errores de captura. También provee seguridad, es posible dar de alta a usuarios e indicar exactamente qué tipo de cosas puede hacer un usuario y qué tipo de cosas no. Además, ya habría independencia de los datos sobre los programas. Ya como el manejador de base de datos va a ser el responsable de los datos, ya el aplicativo que se conecte, si es Java, si es Python, si es PHP a la base de datos, ya no estaría cambiando la forma en la cual se están guardando los datos. Para los lenguajes les va a proveer una misma vista a todos. Permite ver vistas parciales a grupos de usuarios, lo que decíamos, que ciertos usuarios solamente puedan ver cierta parte de la información. Y además resuelve la accesibilidad concurrente, que varios puedan leer, que varios puedan escribir de forma simultánea. Aquí vemos algunos de los manejadores de bases de datos más famosos. Está el Microsoft SQL Server, que es el manejador de base de datos que Microsoft ha estado proveyendo desde el 2003, me parece. Oracle, que es actualmente el líder en ventas. MySQL, que era el manejador más famoso y más popular de software libre, que posteriormente fue adquirido por Oracle y ahora maneja 2 licencias, una licencia para la comunidad, que no tiene precio, y una licencia que ya es comercial. Obviamente la licencia para la comunidad pues tiene ciertas restricciones. MariaDB es una bifurcación del proyecto MySQL, este es el que vamos a estar usando. Se basa en MySQL, pero totalmente libre. En el momento en el que MySQL fue adquirido, pues bueno, se liberó MariaDB para que siguiera existiendo una versión libre de esta base de datos. Encontramos a PostgreSQL, que es uno de los manejadores de software libre actualmente más potentes y utilizados. Digamos que de software libre, el PostgreSQL es el manejador líder. Y también encontramos otras bases de datos que actualmente están ponderadas o como las más veloces. Es OceanBase, que es una base de datos china que utiliza Alibaba, y Goldilocks, que es una base de datos surcoreana. Entonces,
Estas bases de datos pues, bueno, vienen empujando, quizá alguna vez lleguen a tener el mercado de Oracle. Vemos aquí el esquema de un manejador de base de datos en un entorno productivo. Vemos varios clientes conectados a un servidor. A este servidor viene a ser el frontend. Un frontend es aquel servidor que te está mostrando las interfaces. Y de este lado está el backend, o sea, el que va a manejar los datos, el servidor que tiene la base de datos. Es, digamos, un esquema en el cual hay varias interfaces de varias zonas y bueno, la base de datos es una. Todo está centralizado, pero es posible tener acceso distribuido en entornos geográficos extendidos. En los manejadores de base de datos podemos identificar 4 usuarios principales. El administrador de la base de datos, el DBA, que es el responsable de la instalación, de la configuración, de la puesta a tono de la base de datos, de los respaldos, de que el servicio esté activo, de atender las fallas de la base de datos si las hubiera. Los diseñadores de la base de datos, que son los que van a estar analizando qué información se requiere. La base de datos surge por alguna razón comercial, alguna razón académica. Bueno, ¿qué información es la que se requiere almacenar? ¿Y de qué forma se va a estructurar la base para que esto se haga de la mejor manera posible y existan las restricciones de integridad que eviten meter errores en la base? Todo esto lo ven los diseñadores de la base de datos. También están los desarrolladores de aplicaciones que a lo mejor ya no se involucran con la parte de la planeación de los datos, de cómo se van a estructurar o de qué sí se almacenan y qué no se almacenan, sino ya propiamente de cómo poder insertar esos datos, cómo poder recuperar esos datos, cómo poder dar acceso a un usuario final a esos datos. Y los usuarios finales, que son los que, por ejemplo, en los ejemplos previos que hablábamos de que alguien compraba o vendía, pues bueno, son los que van a estar alimentando a la base de datos con sus datos. La estructura de un manejador de base de datos. Podemos identificar en una base de datos 2 módulos principales. El gestor de almacenamiento, que lidia con la persistencia, cómo hacer que esos datos que en algún momento están en memoria dejen de ser volátiles. Se administran los archivos, propiamente ya los archivos de la base de datos. Muchos manejadores de base de datos generan archivos, pero ya están montados sobre los archivos, ya resuelven toda esa parte que hablábamos acerca de la recuperación de datos, la concurrencia. Algunos otros no utilizan archivos como tal del sistema operativo, sino que se montan sobre particiones que no están formateadas y utilizan su propio formato. Y pues incluso los datos ya no se los dejan accesibles ni al sistema operativo. El manejo de la memoria intermedia, transacciones, permisos, integridad, todo esto lo ve el gestor de almacenamiento. El gestor de consultas lidia con el LDD, que es el lenguaje de definición de datos. Todo esto va a ser SSQL, que lo vamos a ver. El Structured Query Language. Bueno, pero SQL tiene un apartado del lenguaje de definición de datos, que es cómo vas a crear tus tablas, cómo vas a crear tus atributos, todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que se va a estar almacenando. Y el lenguaje de manipulación de datos, que ya es esas estructuras, alimentarlas con datos o recuperarlas. Recuperar información que se encuentra ahí. El gestor de consultas también interpreta, compila y evalúa instrucciones para definir la estructura de la base, realiza consultas y actualizaciones. Aquí vemos el ejemplo de una base de datos. Esta base de datos es la base de Sakila, que es una base de ejemplo de MySQL y que puede cargarse sin problema en MariaDB. Esta es una tablita donde está el título de películas, la banda de Scarface, Academia de Dinosaurios, creo que son películas ficticias. Tienen un identificador y tienen un lenguaje. Y hay una tabla donde se almacenan los diferentes idiomas, más que lenguaje.
inglés, italiano, japonés, mandarín, francés, alemán. Y cada uno de estos tiene un identificador. Bueno, así es como se ve una base de datos relacional. El tipo de base de datos que vamos a estar manejando es la relacional, que es la que más se utiliza. Actualmente las grandes aplicaciones utilizan base de datos relacionales. Existe una más reciente, que es la base de datos orientada a objetos, pero no ha tenido, digamos, el crecimiento, no ha tenido la eficiencia que tiene la base de datos relacional. Así que la base de datos orientada a objetos, que surgió en 1980, pues bueno, todavía sigue sin despegar, posiblemente no lo haga. No todo es perfecto. Hay desventajas en los manejadores de bases de datos. Es de pronto un error pensar que si almacenas información, entonces forzosamente vas a necesitar instalar un manejador de base de datos. No siempre va a ser así. Hay casos en que no. Porque esto trae complejidad. O sea, si vas a tener una base de datos, si vas a tener un manejador de base de datos, se necesita alguien que esté pendiente de que ese servicio esté activo, de que esté a tono, de que esté bien configurado. Esto acarrea un costo, ¿no? Acarrea un costo en recurso humano adicional. También hay un costo de hardware. Idealmente, pues, si vas a tener una base de datos, pues se va a tener un hardware que va a estar exclusivamente dedicado a él, discos veloces, enlaces veloces, tarjetas de red veloces, un costo en software, salvo que el sistema operativo esté en software libre y el manejador de base de datos sea de software libre, no habría costo de licencias, pero en cualquier otro escenario, pues cuesta. El costo de conversión. Si esta base de datos se trae para sustituir a un sistema que ya estaba funcionando, pues bueno, va a haber un costo de conversión que muchas veces las empresas no están dispuestas a aceptar. Existen sistemas que siguen trabajando con archivos que fueron posiblemente construidos ya hace varias décadas, pero que están funcionando bien. Que se les ha cambiado, se les ha actualizado hardware, software, y el sistema sigue funcionando bien. Y pues bueno, está esa parte de, pues es que no tiene posibilidad de crecimiento, sería mejor que estuviera en una base de datos, pero si el sistema funciona bien, luego cuesta mucho el convencer que se cambien las cosas. Si algo funciona bien, de pronto cambiarlas no es una decisión que se tome tan fácil. Cuestiones de desempeño. Si una aplicación no tiene muchos usuarios y solamente está almacenando cierta información, pues el acceso a un archivo pudiera ser más rápido. Estamos hablando de que un manejador de base de datos involucra un conjunto de programas y es una capa de software adicional que se está ejecutando. Entonces pudiera haber escenarios en que si no se utiliza, la aplicación es más veloz. Además, el alto impacto ante una falla. Los manejadores de base de datos tienden a concentrar toda la información de una empresa que pudiera ser transnacional. Entonces, una falla en ese servicio de base de datos pudiera ser mayor que, por ejemplo, la falla que pudiera haber en un archivo aislado. Entonces, el impacto de la falla sí pudiera ser más grande. Bueno, para poder manejar una base de datos, primero habría que diseñar su estructura. En el diseño de una base de datos, el proceso de diseño se divide en tres fases principales: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. En el curso vamos a iniciar con esa parte, con el diseño conceptual. ¿Cómo crear el diseño conceptual? Vamos a dar una introducción al diseño conceptual y vamos a mencionar brevemente el diseño lógico y diseño físico, porque para poder ahondar más en el diseño lógico y diseño físico tenemos que meternos bien de lleno al diseño conceptual. El modelo conceptual. El diseño de una base de datos comienza con construir el modelo conceptual de la base.
Este es totalmente independiente de las implementaciones, como el manejador de base de datos elegido, programas de aplicación, lenguaje de desarrollo, hardware, y es el más cercano al usuario. Se parte con este porque el usuario o el cliente, que es el que requiere que se almacene esta información, conoce bien qué cosa se quiere almacenar y qué cosa no, de acuerdo a sus reglas del negocio. Entonces, en vez de ir directamente y estarle enseñando instrucciones de cómo crear tablas o registros en una base de datos, pues con él se discute acerca del modelo conceptual. El objetivo del modelo conceptual es identificar las entidades, tipos de relaciones, atributos y dominio de atributos, llaves y restricciones de integridad. Por ejemplo, si pensamos en un escenario en el cual es un minorista de una farmacia, quiere un sistema, pues bueno, de toda la posible información que se genere en esa farmacia pequeña, ¿qué nos interesa almacenar? Eso que queremos almacenar es un ejemplo de la entidad. Nos interesa que se almacenen los productos. Tener inventario de los productos, qué cosa se tiene exactamente en la farmacia y en qué cantidad. Y ya de ahí podemos empezar a intuir qué tipo de llaves y si se requieren llaves para esta entidad. Para un producto que pudiera ser un medicamento, pues bueno, es importante tener la clave del producto. De hecho, este tipo de productos ya traen una clave, traen un código de barras. Pues quizá yo lo que quiero almacenar es ese código de barras que se almacene junto con el nombre comercial. Debería de ir de la mano. Yo puedo hacer búsquedas por el nombre y eso me va a llevar a una clave de un producto. A lo mejor y también quiero almacenar al vendedor, saber quién está vendiendo qué cosas. Y posiblemente al cliente. O posiblemente no. Ahí depende de las reglas del negocio. Hay algunas farmacias donde ya identifican al cliente y si compras tal cantidad de medicamentos, el cuarto es gratis. Si llevas ciertas compras, a lo mejor y ameritas algún descuento, o quizá hay clientes a los que no se les puede vender ciertas cosas, ¿no? A lo mejor y pudiera haber clientes acreditados con cédulas profesionales que pueden adquirir cierto tipo de medicamentos que son anestésicos que pudieran causar algún tipo de adicción, y eso no está restringido a la venta en general. Entonces, cada que se vende esto, pues necesito saber quién lo vendió y a quién se lo vendió, por si me llegan a querer auditar. Bueno, estos son escenarios que ya se definirían con el cliente o la persona que le interesa tener esta base de datos. Además, las entidades y relaciones. Ya que identifiqué las entidades, debo de identificar qué relaciones hay. ¿Qué relación hay entre un vendedor y el producto? Bueno, cuando un vendedor se cruza con un producto, posiblemente se está generando una venta. Lo mismo con cliente y producto. Es importante almacenar estas relaciones. Pues bueno, eso es lo que se va a ir definiendo en el modelo conceptual. Los atributos. ¿Qué atributos me interesa almacenar? Si yo estoy pensando en un inventario, para mí es muy importante la existencia de ese producto. Y además, ¿qué valores válidos puede tomar? A lo mejor, y si es una farmacia pequeña, sería absurdo que de pronto vea que tengo 1,000,000 de cremas, por decirlo así. O sea, no hay espacio para ellas. A lo mejor y tendría que estar dentro de un rango de máximo 100. Y seguramente no debo de estar almacenando negativos. Entonces, este dominio de atributos, de qué rango o qué tipo puede tomar los atributos, pues bueno, también se puede ir definiendo. ¿Qué valores válidos puede tomar? Ok. Las restricciones. Identificar qué restricciones de integridad debo de tener. Por ejemplo, la venta de un medicamento mal escrito. Esto actualmente no ocurre
porque los sistemas ya lo validan, pero digamos en un sistema que permitiera directamente al que está vendiendo capturar el nombre del medicamento, pudiera traer problemas, como sobre todo si lo escribe mal. Pensemos aquí este ejemplo de becometasona y de pronto se revise y qué cosa se vendió, bucometasona o blecometasona, porque el becometasona no existe. Este tipo de restricciones las bases de datos lo evitan, y bueno, esto se empieza a revisar desde el modelo conceptual. El modelo lógico. El objetivo del modelo lógico es traducir la representación conceptual a la estructura lógica de la base de datos. Es decir, ya una vez que se tiene el modelo conceptual generalmente se plasma en un diagrama entidad-relación, que es la manera más clara de plasmarlo. Y de ahí se puede ir al modelo relacional, que es la salida final del modelo lógico. Y entonces, el objetivo del modelo lógico es traducir la representación conceptual a la estructura lógica de la base de datos, lo que ya incluye diseñar las relaciones. El modelo lógico está basado en un específico modelo de datos, pero es independiente del manejador de base de datos. Los objetivos del modelo lógico son derivar relaciones. Si ya en el modelo conceptual se habían identificado algunas relaciones, aquí a lo mejor una de esas relaciones era tan compleja que se tiene que derivar, o sea, se tienen que mostrar todas las relaciones que están asociadas a esa. Además, se validan relaciones utilizando la normalización. Vamos a ver posteriormente qué es la normalización. Se validan relaciones contra transacciones. Esas relaciones muchas veces nos van a generar nuevas estructuras. Verificar restricciones de integridad. Las restricciones de integridad que previamente se había notado en el modelo conceptual, pues bueno, aquí se verifican, y además es posible proyectar futuros crecimientos. El modelo físico. El modelo físico consiste en tener eso que se había plasmado en el modelo lógico ya en la base de datos. El objetivo del modelo físico es implementar el modelo lógico en el manejador de base de datos objetivo. ¿Qué actividades se realizan en el modelo físico? Traducir el modelo lógico al modelo físico mediante el lenguaje de definición de datos en el manejador de base de datos a utilizar. Ya se definen las relaciones, o sea, lo que estaba en un diagrama, pues bueno, ya se hace a través de instrucciones para que existan. Se diseñan las restricciones o constraints ya en el argot de la base de datos. Se diseña la organización de los archivos e índices. Hay digamos, tablas que van a tener varios registros, que van a requerir índices. Estos índices permiten un tipo de ordenamiento para que las búsquedas se optimicen. Además, se estima el espacio en disco requerido. Se definen vistas. A lo mejor ya hay una serie de consultas que se van a estar haciendo constantemente. Entonces, lo mejor es crear vistas que ya no se estén haciendo nuevamente las búsquedas, sino que ya estén, digamos, prehechas. Se establecen mecanismos de seguridad que pueden ser de autenticación, si la información se va a cifrar, la redundancia. Puede haber casos en los que sea importante tener cierta redundancia, pero no demasiada. Esto porque a lo mejor y va a haber una serie de registros. Puede haber información que esté un poco dispersa. Pensemos en el ejemplo de las películas, donde tienes todas las películas y tienes también almacenados los idiomas. A lo mejor y de pronto, por moda, todo el mundo quiere ver películas que tienen lenguaje en italiano, y lo que vas a hacer es, bueno, tener esos registros en una tabla independiente de qué películas en italiano tienes, para ya no estar haciendo búsquedas constantemente. O a lo mejor respaldar información de cierto cliente en cierta tabla. Claro, esto se debe de controlar. Si no, pues bueno, se va a estar utilizando recursos de forma inútil. Además de monitoreo y afinación del sistema. Bien, vamos a dejar una actividad sobre esto. Van a investigar la historia de las bases de datos. Esto que sea visual, o sea, que no sea unos párrafos con historia, sino hagan una entregable breve, podría ser de una cuartilla, que pudieran tener, sea visual, pues en formato libre. Pensaba quizá una infografía, pudieran ser una serie de unas 3 diapositivas, o bien una gráfica con línea de tiempo de cómo ha sido la evolución de las bases de datos. Como segundo,
serían investigar, esto sí ya es escrito, las principales características de las bases de datos jerárquicas. Sobre la jerárquica, obtengan algún ejemplito con datos. En red, las principales características de las bases de datos en red y las bases de datos orientadas a objetos. Bien, y eso sería todo por la parte introductoria.